Igualmente, un saludo a quienes nos van a acompañar en este día, en lo que tiene que ver a comparecencias, para poder brindarnos insumos, opiniones al respecto de la ley de extinción de dominio. Señora secretaria, tenga la bondad de constatar el quórum. Con su autorización, señor presidente, asambleísta Ramón Terán. Presente. Asambleísta Glorita Astudillo. Asambleísta Eliseo Azuero. Asambleísta Ronnie Aliaga. Presente, buenos días. Buenos días. Asambleísta Raúl Campoverde. Buenos días con todos, presente. Asambleísta Mae Montaño. Presente. Asambleísta Pavel Muñoz. La asambleísta Muñoz se está uniendo justo en este momento. Voy a volver a tomar su presencia, constatar su presencia. Asambleísta Pavel Muñoz. Gracias, buenos días con todos, con todas. Presente. Asambleísta Julio César Quiñones. Presente, buenos días con todos. Sí, buenos días. Asambleísta Raúl Tello. Presente. Contamos con el quórum reglamentario, señor presidente. Muchas gracias. Instala la sesión. Tenga la bondad de dar lectura de la convocatoria. Sí, con su venia, señor presidente, convocatoria para la sesión 041 CEP-PCCS 2019-2021, señores y señoras asambleístas. Por disposición del asambleísta Raúl Tello Benalcázar, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social, y de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con los numerales 1 y 2 del artículo 8 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, se convoca a sesión ordinaria 041 a realizarse el lunes 18 de mayo de 2020 a las 10 horas en modalidad virtual mediante plataforma aplicación Zoom, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primero, constatación del quórum reglamentario. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, en el marco del tratamiento del proyecto de ley orgánica de recuperación de bienes de origen y destino ilícito e injustificado, ley de extinción de dominio, recibir en comisión general a las siguientes personas. Primero, ¿Qué pasa en esto? Beatriz Rodríguez, catedrática universitaria, y el señor Magíster David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuarto, clausura de la sesión. Hasta ahí la convocatoria, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Tenga la bondad de informe si existe alguna solicitud de cambio del orden del día. No ha sido presentada ninguna, señor presidente. Está en consideración el orden del día, señores asambleístas. A favor. No existen observaciones. Se aprueba el orden del día. El siguiente punto, señora secretaria. Con su autorización, señor presidente. Tercero, en el marco del tratamiento del proyecto de ley orgánica de recuperación de bienes de origen y destino ilícito e injustificado, ley de extinción de dominio, recibir a las siguientes personas. Doctora Beatriz Rodríguez, catedrática universitaria. Gracias, señora secretaria. Le vamos a dar la bienvenida a la doctora Beatriz Rodríguez, quien es catedrática de la Universidad Central del Ecuador y también de la Universidad Internacional del Ecuador. Es bienvenida a la Comisión de Participación Ciudadana y estamos plenamente seguros que sus criterios, sus aportes, sus observaciones a la ley de extinción de dominio van a ser un inmenso aporte en la construcción de esta ley que estamos tramitando en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenida, doctora Beatriz Rodríguez, y tiene usted la palabra. Buenos días, presente. ¿Cómo está, asambleísta Astudillo? Buenos días. Bueno, muy buenos días con todos. Antes de iniciar, quisiera agradecer a la Comisión Especializada de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional por su amable invitación. Quería comentarles que desde mis estudios postgraduales hasta la fecha he trabajado la recuperación de activos producto de actividades ilícitas, específicamente sobre el comiso. Ha sido un tema que lo he tratado varias veces. Y este es un tema de bastante trascendencia a nivel internacional. Evidentemente,
Ecuador, que ha querido ya tratar esta ley desde hace varios años atrás. Ha querido poner en la palestra este tema tan importante como recuperar los activos producto de las ganancias ilícitas. Es así que hace varios años se han presentado varias iniciativas de ley, como por ejemplo la anterior iniciativa de ley de extinción de dominio, así como también la ley orgánica anticorrupción que fue presentada recientemente, a las cuales también les comento que he tenido la oportunidad de dar mi punto de vista jurídico. Punto de vista negativo en esos casos, por supuesto. Y es en realidad porque me sorprendía que en el afán de conseguir o de tener los activos ilícitos, se mantenía una línea punitivista, una línea que en realidad no se tomaban en cuenta los derechos y que era bastante atentatoria incluso con el debido proceso. Sí, yo también, señores asambleístas, me uno a la voz del pueblo, yo también me uno a ellos para reclamar lo robado. Sin embargo, tenemos que hacerlo siempre apegados a los estándares internacionales y siempre y cuando lo que diga nuestra Carta Magna. Es con esta visión que me he permitido revisar esta nueva iniciativa de ley, análisis con el cual me he quedado gratamente sorprendida. Y me he quedado sorprendida porque yo creo que para iniciar el análisis de esta ley hay que saber y entender que estamos frente a una nueva criminalidad. Estamos ante una criminalidad diferente. ¿A qué me refiero con esto? Que las formas de delinquir actualmente ya se han diversificado. Ya no podemos centrar las disfunciones o las normas bajo el derecho penal nuclear. Es decir, ya no podemos hablar de hurtos, asesinatos y violaciones, que evidentemente existen, pero que ya han sido tratados vastamente. Actualmente nos vemos afectados por tipos penales que se cometen en el seno de organizaciones criminales. Estas organizaciones actúan con el único fin de obtener ganancias ilícitas, ganancias económicas. Es así que se ha catalogado que el crimen organizado, por ejemplo, es el segundo negocio, entre comillas, más lucrativo, en donde se obtienen cuantiosas ganancias. Es así que estas redes criminales han construido sus funciones ilícitas como si fueran una empresa lícita. ¿A qué me refiero? Tienen reparto del trabajo, tienen planificación de actividades y obtienen ganancias. Sorprendentemente, este aparataje ilícito ya no solo lo realizan los particulares, sino también lo realizan o ha sido enquistado en el sector público. Y ese es el gran problema que tenemos en Ecuador, por ejemplo. Es así que ya hablamos no de microcriminalidades, como los delitos que les comentaba anteriormente, sino hablamos de macrocriminalidades, como es la delincuencia organizada y la corrupción. Lamentablemente, América Latina es el foco de corrupción y el foco del crimen organizado. Con ello estamos inmersos como país en este problema tan grave. Y claro, esto se debe a la debilidad de la institucionalidad que tenemos y también se debe a que históricamente hemos arrastrado gobiernos corruptos. En este marco que estas ganancias siguen en el mercado legal, incluso. Y en este sentido, la privación de la libertad, que ha sido la pena insignia del derecho penal, se ve relegada o se ve insuficiente para este tipo de delitos. Es decir, no hacemos nada metiéndole preso a un corrupto, no hacemos nada metiéndole preso a alguien que pertenece a una criminalidad organizada. ¿Y por qué? Me explico, porque si nosotros le metemos preso a alguien de esta red, porque son redes estructuradas, solo vamos a conseguir un déficit temporal en la organización. Es decir, podrán dejar de percibir cierto tiempo ganancias, pero por su fungibilidad, es decir, porque son rápidamente reemplazados, seguirán cometiendo estos actos y las ganancias siguen inmersas en el mercado. Es en este marco que se necesitan sanciones y normas vanguardistas capaces de refrenar esta comisión de nuevos delitos. Y aquí está, como una iniciativa en nuestro país, la Ley de Recuperación de Bienes de Origen y Destino Ilícito e Injustificado. Antes de poder ver, o ya vemos por qué surgen este tipo de leyes y sabemos que en nuestro país de sobra le hace falta una,
tenemos que analizar específicamente a qué se refiere esta ley. Y en primer lugar, tenemos que ver si es que se basa o no en los tratados internacionales. Los tratados internacionales, como el de la delincuencia organizada o el de la corrupción, han dicho que es necesario que dentro de las legislaciones internas de cada país sea incorporado una ley para recuperar estos activos ilícitos. Es necesario como país que recuperemos ese dinero. Y además, tengo la grata sorpresa al revisar yo esta ley, que esta presente ley corresponde a la Ley de Modelo de Extinción de Dominio para América Latina de la ONUDC. Es decir, fue hecha de acuerdo a nuestra realidad. ¿Y por qué hago referencia en esto? Señores asambleístas, tienen ustedes que saber que las leyes que se incorporan en nuestro país nunca o muy pocas veces se hacen bajo nuestra realidad. Lamentablemente, copiamos leyes de otros lugares que después no nos sirven porque son fenómenos que no pasan en nuestro país. Como por ejemplo, la ley de terrorismo. Tenemos una ley que en España sí sucede actos de terrorismo, pero en Ecuador, ¿a qué llamamos acto de terrorismo? Un ejemplo claro son los 10 de Luluncoto. Entonces, esta norma sí se adapta a la realidad latinoamericana. Y también me encontré con la sorpresa de que participaron expertos de todos los países. Uno de ellos es Isidoro Blanco Cordero, un profesor español, al cual lo he leído mucho y tiene bastante constancia y vasta experiencia en este tema. Entonces, hemos comenzado bien. Esta norma tiene una relevancia a nuestro país y está adaptada a lo que nosotros necesitamos, no es una copia de otro lugar. Entonces, empezamos con que sí está adaptada a los tratados internacionales y a la realidad. Por otro lado, tenemos que ver, y lo más importante es que no vulnere garantías constitucionales. Tuve la oportunidad de ver algunos comentarios que se hacen a la ley de extinción de dominio, no solo a esta, en otros países también, en donde se habla de una posible inconstitucionalidad porque podría parecerse o asemejarse a la confiscación de bienes. Y esto en realidad no tiene asidero jurídico, no es necesario cambiar la Constitución para que esta ley sea incorporada. Y esto responde simplemente a que la ley de extinción de dominio o el comiso de bienes, sí, viene de la figura arcaica y ya demolida confiscación que se utilizaba incluso en el Imperio Romano o que se utilizó en la Edad Media como instituciones como la Inquisición. Pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque esta figura de la confiscación fue abolida por todas las constituciones, por ser una pena cruel y denigrante. ¿Por qué? Porque se le desposeía de todos los bienes a la persona. Es decir, cometió un delito y se le quitaba sus bienes lícitos e ilícitos. Por eso fue prohibida en las cartas magnas y está prohibida en nuestra Constitución. Sin embargo, los estados se dan cuenta de que sí, esta prohibición es consecuencia del derecho a la propiedad. Pero aquí viene un paréntesis. Toda persona tiene derecho a su propiedad, a conformar su patrimonio conforme a su voluntad, siempre y cuando lo haya obtenido de forma legal. Porque si lo obtiene de forma ilegal, no posee la titularidad real del bien. Es decir, no tiene el amparo constitucional. Es por eso que la figura jurídica del comiso o la ley de extinción de dominio en este caso toma relevancia nuevamente en los años 80 en Estados Unidos para poder retirar del mercado estas ganancias ilícitas. ¿Por qué? Porque corresponde al principio de que nadie puede enriquecerse ilícitamente. Es en este sentido que podríamos encontrar la diferencia de la confiscación como una pena general para la totalidad del patrimonio y la ley de extinción de dominio, en el caso que nos llama esta mañana, es una sanción, es una consecuencia jurídica específica que recae sobre ciertos bienes determinados. No afecta todo el peculio de la persona, porque no se trata de desposeerlo de todos sus bienes. Se trata de retirar del sistema las cosas que estén contaminadas con el delito. Es por eso que más de 140 países han incorporado la figura del decomiso, ya sea con la ley de extinción de dominio o el comiso en sus legislaciones internas. He ahí que no tiene problema constitucional esta norma. No habría que hacer ninguna codificación, porque se entiende la diferencia. Entonces, vemos que es una ley que está en los tratados internacionales, vemos que es una ley
que también no afecta constitucionalmente, entonces vamos por buen camino. Otra acotación muy importante que pude ver de esta ley es la naturaleza jurídica, que está en el artículo 4, en donde dice que es una consecuencia jurídica patrimonial por sentencia judicial de los bienes, independientemente de quien la posea, independientemente de la acción penal y de toda declaratoria de responsabilidad. Y aquí viene otro debate muy grande que se ha dado, no solo aquí, como digo, en otros países, en donde se puede hacer dos análisis importantes de la naturaleza jurídica de esta ley. El primero es que aquí no se necesita el nexo de la acción y el procesado. Esta norma lo que requiere es el nexo entre la cosa y la actividad ilícita, el bien y la actividad ilícita. Eso es lo que deberían comprobar. Porque este es un juicio que gira en torno al bien, es decir, in rem, en contra de la cosa. Este decomiso de bienes lo nace en el sistema norteamericano, y en el sistema norteamericano incluso existe el comiso de bienes, el decomiso de bienes en sede administrativa, en sede civil y sede penal. De ahí viene esta ley de extinción de dominio, sacada de Estados Unidos. Cuando nosotros hablamos del decomiso de bienes en materia penal, es necesario, sí, nosotros tener la responsabilidad del autor. Es decir, se necesita una sentencia ejecutoriada para nosotros poder retirar esos activos. Y es eso que nosotros tenemos del artículo 69.2. Sin embargo, cuando hay una frustración para recuperar los bienes, que es lo que ha pasado últimamente en nuestro país, aquí porque fallece la persona, porque se fuga del país, entonces aquí viene a girar el juicio en torno de la cosa. Y no necesitaríamos la responsabilidad de la persona. Es por ello que no se vulnera el principio de inocencia que tantas personas lo comentan, porque no estamos en el juicio para ver si esa persona es culpable. Estamos determinando si esa propiedad viene o no de una acción ilícita. Segundo, también, la segunda precisión que puedo hacer de la naturaleza jurídica de esta ley es que en Ecuador sí, evidentemente contamos con el comiso que está en el artículo 69.2. Sin embargo, incluso con las reformas del 2020, del diciembre del 2019, perdón, que se incorporaron, no se incorporó el comiso sin condena, sino que no tenemos un comiso sin condena. Ahora, y aquí es interesante porque muchas personas quizás van a preferir o quisieran un cambio al Código Penal para que exista el comiso sin condena. Pero esto no es tan fácil porque la reforma por eso no prosperó al Código Orgánico Integral Penal, porque no solo se debería poner un ítem, como se quería, de comiso sin condena y listo. No funciona así. ¿Por qué? Porque habría que hacer un cambio de la naturaleza jurídica, porque el comiso es una pena accesoria a la privación de la libertad. Si no hay privación de libertad, no se puede decomisar los bienes. Entonces, sería un híbrido, si es que ya no necesitaríamos la culpabilidad de la persona y tiene que estar en sede penal, sería un híbrido entre una pena y una medida de seguridad, como tiene más o menos España, donde tuvo que cambiar toda la legislación desde la naturaleza jurídica hasta llegar al comiso sin condena. Es por eso que en este caso, si nosotros quisiéramos aplicar el artículo 69.2 y ponerle comiso sin condena, necesitaríamos ese cambio y además de eso, se tendría que comprobar no solo la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, sino prescindiríamos de la culpabilidad y solo se haría a través del injusto. ¿A qué me refiero? Solo tendríamos que comprobar que el acto sea típico, que sea antijurídico y podríamos retirar el bien. Entonces, aquí para prescindir de una categoría dogmática, tendríamos que hacer un cambio de naturaleza jurídica. Es por ello que la ley de extinción de dominio es mucho más loable o es mucho mejor que se implante, porque no hacemos un cambio estructural. Simplemente cuando el comiso no sea asequible, no se pueda retirar el bien, lo que podemos hacer es aplicar la ley de extinción de dominio, como pasa en Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos inicia un juicio y no se puede por ningún motivo, porque se fue, porque el bien ya no existe, se puede decomisar, entonces aplican allá en sede civil y decomisan el bien porque gira en torno de la cosa. Entonces, tenemos esta diferencia y sabemos que la extinción de dominio, como dice esta ley, tiene mucho más asidero.
Tenemos diferencias y tenemos también similitudes con la ley de extinción de dominio y el comiso. Voy a hacer referencia primero a las similitudes y después voy a decir las diferencias grandes que existen y cómo podrían ser aplicadas. Por ejemplo, en el comiso, en el artículo 69.2, está específico en los numerales lo que se conoce en la doctrina como modalidades del comiso. Y lo que actualmente en la norma del artículo 16 de esta norma de la ley de extinción de dominio serían causales de extinción de dominio. ¿Y en cuáles se parece? Se parecen en 4 puntos fundamentales. Es decir, se puede hacer el comiso de los instrumentos, que está establecido en el 69 y que está en la causal E del artículo 16 de esta ley. Es decir, con los medios que se ejecutó el delito, una pistola, por ejemplo. También nos habla del comiso de efectos, es decir, de aquellos objetos de los que proviene la acción penal. Que viene la acción penal, sí, como por ejemplo serían los bienes falsificados. Eso consta en el comiso y también en la causal B del artículo 16. También en lo que se transforman los bienes. Si, por ejemplo, el narcotraficante vende esa droga, en lo que el dinero también puede ser decomisado. Esto está también en la causal C del artículo 16. También habla de los productos con los que se mezcle con otros bienes. Esto pasa en el lavado de activos. Por lo general, siempre se mezcla con los bienes lícitos, con bienes ilícitos, para pretender desviar. Podemos retirar vía comiso o vía de extinción de dominio, con la causal H. Asimismo, nos habla del comiso de ganancias. El comiso de ganancias es bastante interesante porque estas ganancias nos hablan de ganancias directas inmediatas. ¿A qué me refiero? Si un narcotraficante pondría en una cuenta, o un corrupto, pondría en una cuenta el dinero y eso le está generando intereses, y pone 1.000 y en 5 meses tiene 5.000, ese dinero también puede ser decomisado, vía comiso o la ley de extinción de dominio. Y la última, en la que tiene similitud, es el comiso de valor equivalente, en donde si el comiso pasa a una tercera persona o no puede ser decomisable, se le retira los bienes lícitos por el mismo precio. Es decir, tenemos estos 4 que se parecerían. Pero ¿qué es lo que no tiene el artículo 69.2 del Código Orgánico Integral Penal? Y que ni siquiera con la reforma se logró obtener, porque la reforma solo llegó a los testaferros y se extendió en algunos delitos para quitarlos por comiso equivalente. La primera es la causal D, que nos habla de los bienes que formen parte del incremento no justificado. Y aquí viene esta diferencia importante. Cuando no se justifiquen los bienes, se pueden retirar, sin necesidad de que sean frutos, ganancias o asimismo el bien mismo del delito. Otro importante que está en la causal F son los bienes que por su característica o por cómo fueron hallados son destinados a la ejecución del delito. Es decir, también puede ser un arma, que se encontró droga, que a veces no se puede vincular y se tiene que retirar. Y la causal K, que habla también de bienes abandonados, y la causal L, que habla de bienes por sucesión hereditaria. Esto es bastante importante porque, por ejemplo, pasó en Perú con Fujimori, en donde heredaron y ya no se podía retirar los bienes porque ya pertenecían a sus herederos. En este caso, con la ley de extinción de dominio, no van a poder quedarse los herederos con esos bienes ilícitos, sino que van a tener que devolver al Estado. Estas son las 4 diferencias en cuanto a modalidades del comiso y en cuanto a las causales de extinción de dominio, que son diferencias muy importantes. Pero la diferencia más importante que pude ver es el artículo 17. En el artículo 17 de la ley de extinción de dominio dice: cuando haya la muerte del titular del derecho, cuando el titular haya muerto y todavía estén esos bienes, no se extingue y tampoco se interrumpe la ley de extinción de dominio. Es decir, si esa persona se muere, vamos a poder recuperar esos activos porque el artículo 69.2 no me lo permite. Además, otra cosa más importante también de la ley es que es imprescriptible. Sí, aquí también ha habido un poco de discusión porque han dicho los delitos prescriben, pero esta ley no prescribe. Sí, porque se va a recuperar, así haya prescribido.
prescrito, perdón, la acción penal y ya no le puedo continuar porque el delito prescribió en 10 años, en 15 años, va a ser siempre imprescriptible el que yo pueda retirar esos activos ilícitos. Puedo retirar en cualquier momento así el delito porque no necesito la responsabilidad penal de la persona. Estas son las cuestiones que he encontrado y también voy a referirme a otras dos opciones también que he visto que son bastante fuertes en la ley de extinción de dominio. Por ejemplo, esta ley es muy criticada por la inversión de la carga de la prueba. Ha sido criticada en todos los países, porque se dice que la carga de la prueba se invierte y tiene que la persona demostrar que su bien es lícito. Si bien la persona dentro de los 30 días tiene que demostrar que el bien que se está diciendo que se obtuvo de forma ilícita, también manda el artículo 19 en el literal C de la ley de extinción de dominio a que los fiscales no solo obtengan pruebas necesarias para determinar, tienen que obtener pruebas necesarias para determinar que la existencia es o no de buena fe. Es decir, tienen que demostrar que el bien es ilícito. Entonces no habría tal carga de la prueba porque la fiscalía sigue con este tema de que tiene que demostrar que el bien es ilícito. Tendrá que presentar pruebas para demostrar su ilicitud y no se invertiría la carga de la prueba, que es una de las cuestiones que también se hablan a nivel internacional. Ahora, con respecto al procedimiento que pude apreciar de esta ley, veo que igualmente la investigación dura 12 meses, es una investigación que lo van a hacer los fiscales, es decir, personas, funcionarios que están instruidos en cómo hacerlo. También se les posibilita la cooperación internacional, que va a ser de mucha ayuda para ellos, porque recordemos que mucho dinero está invertido en otros países, entonces van a poder traer el dinero acá al Ecuador. Entonces, yo creería que esos son los temas más fuertes de la ley, los temas más controvertidos en realidad, y los cuales no tienen asidero porque vamos viendo cómo la ley se ha preocupado por tener un procedimiento establecido en donde las personas que lo van a seguir es Fiscalía, que ya tiene vasta experiencia en poder investigar y va a ser decidido por un juez, en donde se decidiría en Estado, porque para eso tenemos dos normas, o tendríamos dos normas de ser aprobada, que es la ley de extinción de dominio y el comiso que está en el artículo 69.2. Yo creería que debería especificarse que se deba primar por utilizar dentro de la medida que sea posible el comiso para tratar a través de sus modalidades de retirar el dinero a través de una sentencia ejecutoriada. Pero en el caso de no poderse, debería continuar a la sede de extinción de dominio. Es decir, podría utilizarse estas dos alternativas, primero la del comiso y luego la ley de extinción de dominio. También quisiera, y me preocupa un poco el tema del déficit de fiscales que hay en el país, es muy importante porque yo actualmente también trabajo en la Fiscalía General del Estado y me preocupa un poco esto, porque si ya hay un déficit de fiscales importante, también deberíamos tomar en cuenta que tal vez podría dárseles más trabajo o la carga sea muy excesiva. Entonces, eso podrían tomar en cuenta como para que pueda hacerse unas investigaciones adecuadas y pueda llegarse al objetivo de la ley. Por todo lo que les he comentado y que es un tema de experticia, yo creo que la ley es bastante buena. Yo creo que estamos frente a una ley que no vulnera principios constitucionales y que está acorde a los tratados internacionales. Creo que es una ley que nos ayudaría mucho como país a poder recuperar todas esas ganancias que en realidad han sido perdidas. Y yo creo que deja fuera el viejo paradigma de que todo se soluciona a través de la cárcel. En realidad, no. Tenemos nuevas formas de hacerlo y esta ley sería la solución al problema. Además, lo que sí tendríamos que estar es pendiente de las garantías del debido proceso que se cumplan, como dice en la legislación, y entender que esto no es para perseguir a nadie. No puede ser un uso o un instrumento de persecución política, sino tiene que ser una norma
que está adecuada a los estándares internacionales para solucionar la gran pandemia que vivimos en el Ecuador, que es la corrupción y la impunidad. Muchísimas gracias. Le agradecemos a la doctora Beatriz Rodríguez por sus opiniones, sus apreciaciones al respecto de esta ley que se encuentra en trámite. Le rogamos, por favor, mantenerse en razón de que puedan existir inquietudes, preguntas de los señores asambleístas. Señores asambleístas, tienen ustedes la palabra para expresar las inquietudes pertinentes, de ser el caso, a la doctora Beatriz Rodríguez. Bueno, parece que no hay ninguna inquietud. Doctora nos ha dado realmente unas opiniones bastante claras, muy claras, absolutamente. Yo creo que esto, sin duda alguna, son una contribución importante en la construcción de esta ley que aspiramos que la Asamblea Nacional le dé como respuesta al país en los próximos días. Le agradecemos infinitamente por su participación y le estaremos molestando más adelante de ser el caso. Le rogamos, por favor, nos pueda hacer llegar por escrito esta presentación que usted ha realizado en la finalidad de poder recoger los elementos más importantes. Le pedimos, por favor, que en coordinación con la abogada Anabel Guerrero nos pueda hacer llegar estas observaciones por usted presentada. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, que pasen muy bien, muy buen día, hasta luego. Gracias, gracias, muy amable. Señora secretaria, siguiente compareciente, por favor. Sí, señor presidente, es el magíster David Rosero, miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Gracias, señora secretaria. Le damos la bienvenida al magíster David Rosero, quien es vocal, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y que también de manera individual y como parte de esa institución nos va a presentar sus puntos de vista, observaciones y opiniones al respecto del proyecto de ley de extinción de dominio. Bienvenido, estimado magíster David Rosero, y tiene usted el uso de la palabra. Un saludo cordial al presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea. Un saludo a todos los honorables miembros de esta comisión legislativa importante del Parlamento Nacional. Quiero señalar que reconozco el esfuerzo para la construcción, el debate y el mejoramiento de esta normativa, particularmente en lo que tiene que ver a la ley de extinción de dominio. Es importante señalar que como cofundador de la Comisión Nacional Anticorrupción, evidentemente, y hoy en calidad de consejero, el país se ha quedado estupefacto de los presuntos actos de corrupción en la emergencia sanitaria, pero que es una situación que venía también sucediendo lamentablemente anteriormente en el Ecuador, y es por eso que este instrumento legal, este tratamiento del proyecto de ley orgánica de recuperación de bienes y destino ilícito e injustificado, o denominada ley de extinción de dominio, es importante para precisamente combatir la corrupción. Yo creo que ustedes, estimados asambleístas, tienen una oportunidad de oro, una oportunidad histórica de pasar y aprobar esta ley, obviamente con los mejoramientos respectivos, y que pueda el Ecuador contar con un instrumento efectivo para combatir la corrupción de forma más efectiva. En ese sentido, quiero señalar algunas observaciones en el ámbito del mejoramiento de la presente normativa. Es preciso, en primer lugar, establecer que el proyecto de ley, en la forma, y obviamente es necesario mejorarla, podría vulnerar lo dispuesto en el artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal,
que en esencia se denomina reserva de código, es decir, que todo tipo de infracciones, sanciones, delitos y procedimientos penales deben encontrarse descritos en este catálogo. Caso contrario, no tendrían efecto ni legitimidad. El artículo 17 de este cuerpo legal señala ámbito material de la ley penal. Se considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este código. Las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica, salvo en materia de niñez y adolescencia. En el Código Orgánico Integral Penal existen disposiciones como las constantes en el artículo 549 y 557, constan con las disposiciones de decomiso e incautación de este tipo de bienes. Por lo tanto, deberían imponerse un capítulo específico sobre las regulaciones de este procedimiento, que podrían enmarcarse como especial, como existen en otros ámbitos procesales penales. Me parece que es importante y debe considerarse como afectados y sujetos procesales dentro de este trámite especial, no solo al Estado, sino a los particulares. Uno de los ejemplos en el Ecuador es la usura, el delito que tiene consecuencias graves en el patrimonio de la víctima y efectos contractuales de carácter civil, que en ocasiones son contratos simulados. En cuarto lugar, me parece que varios instrumentos internacionales que analizan y construyen formas de investigación y lucha contra la corrupción, de manera especial el Convenio contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, así como los tratados regionales, consideran que la extinción de dominio o técnicamente el decomiso se verifica una vez que en la investigación penal exista una sentencia ejecutoriada y firme. Esto tiene su razón de ser por el estado de inocencia que todos los ecuatorianos tenemos, de acuerdo al artículo 76, numeral 2 de la Constitución. Además, técnicamente, la extinción de dominio es un asunto accesorio a la imposición de una pena impuesta, por lo que se requiere de una sentencia que disponga que los bienes en general son producto de una actividad ilícita, con repercusiones en el orden civil. Por lo tanto, la ilicitud debe ser algo previo cuando es un tema accesorio al delito. Esta es la diferencia con el delito de lavado de activos, por ejemplo, que es una figura penal por excelencia donde no se requiere la declaratoria de ilicitud previa. En quinto lugar, me parece que debería fortalecerse la figura de la incautación como medio preventivo y crearse un fondo previo de indemnización a la víctima de estos delitos. Hay que recordar también que en los delitos principales de investigación puede arribarse a sentencias absolutorias, ratificando los estados de inocencia o perjuicio a terceros, donde podría como contrapartida existir la figura del testaferrismo. En séptimo lugar, me parece que la ley de extinción de dominio se enfoca a los delitos generales particulares. Debe también enfocarse a aquellos originados por personas jurídicas o corporaciones, empresas en paraísos fiscales, especulación, aquellos delitos económicos de cuello blanco, de malos empresarios o banqueros, que ubican sus fondos nacionales en bancas extranjeras o que en su defecto especulan con el mercado, como los tenedores de bonos, por ejemplo. En este sentido, estimados asambleístas, yo haré llegar con su venia, estimado presidente de la comisión, estas observaciones que por escrito las hemos generado en función de mejorar este cuerpo legal y que permita en efecto una acción de combate a la corrupción, que permita tener un instrumento legal también importante para en la acción de lucha anticorrupción se vea también amparado bajo la norma jurídica, bajo la norma legal. En ese sentido, quiero señalar también las acciones importantes en torno al conocimiento y el tratamiento de esta ley, que permita en el tema del marco jurídico contar con un instrumento importante con las mejoras que obviamente se puedan generar para la efectiva lucha en contra de la impunidad y para extirpar este cáncer social de la corrupción.
Muchas gracias, estimados asambleístas. Muchas gracias al magíster David Rosero por su exposición, igualmente bastante clara. Señoras asambleístas, quienes tengan alguna pregunta, les ruego por favor formularle al señor magíster. Igual no tenemos ninguna inquietud. Por favor, le rogamos que nos haga llegar por escrito su ponencia en la finalidad de que sea considerada en la construcción de este proyecto de ley. Muy amable, y cualquier momento que tengamos requerimiento de sus opiniones adicionales, le estaremos molestando. Le agradecemos infinitamente por su comparecencia. Yo sí quiero intervenir. Ah, ya, perfecto. Adelante. Adelante, asambleísta Glorita Astudillo. Sí, muy buenos días, querido señor presidente y colegas. En varias intervenciones, pues ustedes me han escuchado y yo he manifestado que el país tiene una amplia legislación dirigida a proteger al ciudadano, pero también he mencionado que lamentablemente no se aplica. Ahora, por otro lado, también debo señalar que la realidad y las terribles situaciones, las miserables acciones que vivimos, nos llevan a crear nuevas, con la esperanza de que ahora sí se van a aplicar y que van a ser verdaderas herramientas para sacar al país de la profunda crisis humanitaria, sanitaria, social y económica que vivimos, pero sobre todo de la profunda crisis moral y ética que atravesamos. Cada vez más se naturalizan e intensifican actos ilícitos que, aprovechados desde el poder público y privado, relación intrínseca que le permite dar forma a la corrupción. En el último tiempo, pues nos despertamos, prendemos la radio, la televisión y solo escuchamos casos de corrupción o el resultado de una investigación que revela corrupción. Son estructuras de asalto a los recursos públicos, lo que causa repudio, indignación y rechazo. Yo sí quiero felicitar, siempre me gusta valorar y dar a conocer de que a los colegas legisladores, pues tanto a Fabricio Villamar y a Elizabeth Cabezas por el trabajo que han realizado junto a sus equipos para crear proyectos cuyo objetivo común es recuperar lo robado a través de este proyecto de ley de extinción de dominio. Este proyecto de ley también es un llamado de atención a la débil acción del sistema de justicia que tenemos y control del país. Eso ya lo hemos escuchado ahora pues nuevamente. Esta imagen que hay que recuperar con un trabajo decidido, sin afinidades políticas, es decir, con una verdadera autonomía en su gestión y en la toma de decisiones. Este proyecto yo creo que se constituye en el reflejo de lo que millones de ecuatorianos ansiamos, rescatar el dinero que no les pertenece a aquellos que en poco tiempo han obtenido inmensas riquezas. Hay que tener claro que esta iniciativa no puede convertirse, ya lo mencionó la doctora que habló hoy día muy bien y excelentemente, y yo sí quiero felicitarle a ella, en un instrumento de persecución política en el futuro, sino en un cuerpo normativo que genere un precedente de legislación en el país, demostrando que con voluntad política se pueden crear leyes en beneficio de todos, dejando de lado visiones ideológicas y políticas. Esta ley contribuirá a cambiar las estructuras de un sistema podrido de corrupción e intenta naturalizarse en el país y que no lo vamos a permitir. Tengo fe en la humanidad. Estoy convencida de que aún existen políticos cuyo valor principal es servir a su patria y a su gente. Este proyecto debemos mejorarlo. Desde esta comisión trabajamos con observaciones, hemos recibido a varios funcionarios de diversas entidades de control y de justicia del Estado ecuatoriano. Gracias a usted, señor presidente, porque ha tenido esa apertura y ha querido darnos a conocer las diversas versiones desde distintos puntos de vista, para que en un acto colaborativo, co-creativo, como los solemos decir, construyamos una ley que sirva a todo el abarataje público para juntos combatir la mayor pandemia llamada corrupción. De mi parte, considero que ante la carencia de recursos económicos en el país se podría pensar en optimizar y fortalecer las capacidades de funcionarios del sistema de justicia y entes de control, especializándolos en un sistema efectivo de
rastreo de dinero ilícito, que también lo mencionó ahora en cuanto a lo mejor a la escasez de fiscales que hay. Así es que definitivamente apoyamos decididamente este proyecto de ley, iniciativa que debe ser un compromiso de esta asamblea, aprobarla lo antes posible. Tiempo apremia. Los corruptos caminan tranquilos por las calles del país, otros desde diversas esferas del mundo están disfrutando de lo que se robaron. Mientras tanto, el Ecuador lucha por sacar a flote la economía. No lo podemos permitir. Recuperemos la dignidad en el quehacer político. Gracias, señor presidente, por haberme permitido intervenir. Queridos amigos, colegas. Muchas gracias, muy amable señora asambleísta. No sé si existe alguna otra participación, señores asambleístas. Dale. No existe ninguna otra participación. Por favor, señora secretaria, el siguiente punto de orden del día. Sí, señor presidente, clausura de la sesión. Señores y señoras asambleístas, les agradezco por la presencia, igualmente a los comparecientes. Vamos a darle trámite con celeridad a este proyecto de ley. El día miércoles nos volvemos a reunir. Aspiramos esta semana a agotar todo lo que significa aportes desde el lado institucional y también desde el lado de organizaciones y personas de la sociedad civil. Y la próxima semana empezaría el tratamiento, la discusión al interior de la comisión para poder elaborar el informe que será remitido para primer debate. Nuevamente, muy amables señores asambleístas, muchas gracias, que tengan un buen día y que sigan conservándose en las mejores condiciones de salud, al igual que sus familias. Muy amables. Pero no en alcohol, ¿verdad? No nos conservamos en alcohol.